Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a tener dos temas sumamente importantes, ambos. Primero vamos a hablar de esto que fue clave, pasar el examen de Gafilat. Algunos dicen pasamos raspando, pero pasamos. Vamos a hablar de cómo fue que pasamos, qué cosa se hizo, qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, qué cosas tenemos que rápidamente corregir y sobre todo qué instituciones tienen que corregir. Y después en una segunda parte vamos a empezar en el programa conversando con economistas de la región para ver primero cómo están, ¿verdad? Chile, Argentina, Brasil, cómo están ellos, qué escenario hay en la región y cómo nos ven. También es importante ver un poco, de repente a veces nosotros lo vemos todo negro y desde fuera no ven tan mal la cosa. Hoy vamos a empezar con un economista chileno que forma parte de la Cámara Chileno-Paraguaya en Chile, por supuesto. Pero ya les cuento, estamos nosotros con Carlos Arregui, titular de CEPRELAT. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Luis, un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y un saludo para vos, la audiencia y para César también. Bueno, y César Barreto, exministro de Hacienda, economista. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con el ministro. Bueno, a ver, Carlos, primero, no sé si podemos explicar en términos sencillos cómo zafamos, porque se veía bastante negro el panorama. Convengamos que muchos votaban, no zafamos acá, quedamos en la lista gris. Mira, en realidad yo creo que para hacer un resumen rápido, ¿verdad? La metodología tenía dos aspectos. Una que ellos llaman de cumplimiento técnico, que está vinculado directamente a todo lo que sea normativa, regulaciones, reglamentaciones. Paraguay en el 2019, recordarán ustedes, logró sacar un paquete de 10 leyes. Ellos mismos, porque esto era una evaluación muy dinámica, te iban diciendo, ¿verdad? Están muy bien en cumplimiento técnico ustedes, están muy bien esta ley que sacaron, está muy bien la ley del registro de beneficiario final, que es el tema de las sociedades anónimas, ¿verdad? El famoso canje de todas las acciones que ya no podían ser anónimas. Hoy es impensable en el Paraguay hablar de sociedad anónima, ¿verdad? Es un modelo de la región, esa ley del registro de beneficiarios finales, ¿verdad? El tema de Cenavico, genial, excelente, ahora trabaja en la efectividad, ¿verdad? Y básicamente yo creo que se estableció como política pública desde el 2019 principalmente el combatir esos flagelos. Se crea una coordinación de todas las instituciones que estábamos vinculados de una u otra manera al tema del lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También se genera una sinergia muy importante público-privada, porque acá es fundamental el trabajo que ha hecho también el sector privado. Yo siempre digo que en Paraguay también se puede, cuando hay consensos mínimos, cuando hay inteligencia solidaria, colaborativa, íntegra, se pueden lograr resultados. Se hizo muy bien el trabajo de cumplimiento técnico y la peleamos enormemente, peleamos el tema de lo que ellos llaman la efectividad, que está vinculada a 11 resultados inmediatos, de los cuales algunos resultados inmediatos tienen que ver exactamente con el tema de instituciones como Fiscalía y Poder Judicial. Nosotros ahora entramos en una etapa muy similar a la que entró Chile en su momento, que pasó esta cuarta ronda de evaluaciones, Uruguay en su momento, Perú en su momento, y en el decir de los propios evaluadores con algunas calificaciones inclusive mejor que esos países de la región, ¿verdad? Entonces, para hacerlo bien sintético, se trabajó muy bien en ese aspecto normativo y se demostró lo que podíamos como país, que ellos venían haciendo un seguimiento con mucho esfuerzo, se demostró el tema de la efectividad, pero también, paradójicamente, es lo que tenemos que ajustar en este tiempo, en este año que se viene, porque entramos en un seguimiento intensificado, al igual que estos países que yo mencioné, donde tenemos que hacer esos ajustes, donde tenemos que producir más resultados. Eso se nos viene. A ver, está bien, tenemos los reglamentos, o sea, buenas leyes, digamos, buenos reglamentos, coordinación, pero después viene la persecución de la comisión de los delitos que están tipificados en la ley. ¿Cómo quedamos evaluados ahí? Y a eso ellos le llaman efectividad, Luis. Yo no puedo, por una cuestión de protocolo de la organización, adelantar los resultados, pero ustedes van a tener acceso. De 4 a 6 semanas se va a publicar, se va a socializar, se va a un organismo que ellos llaman de la red global, donde en realidad el mundo ve tu informe porque se publica, ¿verdad? Estuvieron observadores de Reino Unido, de Alemania, de Francia, de diferentes países de España y además de la comunidad latinoamericana, estuvieron presencialmente. Y el resto, mundialmente, yo decía, increíble. El mundo está viendo nuestra evaluación en este momento. Virtualmente están conectados, ¿verdad? Bueno, pero en esa parte yo
quiero adivinar que los resultados no van a ser los mejores, porque nosotros no tenemos condena todavía a lavadores de Claro, dinero. yo por eso te digo, no puedo adelantar en este momento, ustedes van a poder ver el informe, pero obviamente que los ajustes a los que yo me refiero y el rendimiento que ellos van a esperar en este año dándonos, ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Con resultados, Sí, es decir, con así gente mismo. sancionada, Tiene que ver presa. con eso y con el proceso que siguen, sobre todo instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial. Eso es así. César, realmente es increíble cómo se metió el sistema financiero, sobre todo, que primero tenía como miedo, había muchos pero después como que se metió, digamos, a ajustar esto. Lo que pasa es que la amenaza era importante, Luis. Paraguay en los últimos años ha venido perdiendo sistemáticamente bancos corresponsales importantes en Nueva York principalmente, ya porque es un país pequeño, con riesgo alto percibido por ellos, ¿verdad? Y nadie quiere asumir riesgo porque hubo penalizaciones importantes para bancos corresponsales por algunos casos en México, otros en Colombia, en años anteriores. Entonces, los bancos norteamericanos de repente vieron como un riesgo grande de actuar como corresponsales, y mientras más riesgoso sea un país, ellos tampoco quieren asumir ese riesgo, ¿verdad? Más aún si el país es pequeño, el volumen de negocio es pequeño y no justifica tanto asumir riesgos importantes. O sea, alto Entonces, riesgo, poca ganancia. de repente fuimos quedándonos con un banco corresponsal importante, en este caso el Citibank, que sigue siendo, ¿verdad? Y algunos bancos locales tienen otros corresponsales también, pero el riesgo que teníamos era de que el único banco que estaba otorgando corresponsalías a bancos paraguayos de repente también deje de operar con Paraguay, porque Paraguay entra en una lista gris. Entonces, si Paraguay salía, o sea, pierde corresponsales, los costos transaccionales, primero, los bancos paraguayos prácticamente desaparecen de las transacciones internacionales, y segundo, el costo de las transacciones se incrementaría sustancialmente para todos los comerciantes, los importadores, los exportadores. O sea, hacer negocio de Paraguay con el resto del mundo se volvería realmente muy costoso, ¿verdad? Y creo que en Paraguay siempre como que reaccionamos mal inicialmente cuando quieren imponer más controles, pero hubo una comprensión clara de que el riesgo era grande y teníamos que dar pasos importantes aquí. El sistema financiero ya venía haciendo relativamente bien, se habían incorporado sistemas de control de transacciones de los clientes en línea, una serie de cosas que ya se habían hecho en años anteriores. Pero creo que en estos últimos 3 años se dio un salto cualitativo muy sustancial, también con una coordinación mucho más precisa, directa y fluida con la CEPRELAT, que había conflictos en los años anteriores. De repente las autoridades de la CEPRELAT también empiezan a tener una coordinación grande con el sistema financiero, tanto la Superintendencia de Bancos como también con los bancos privados. Hay un salto cualitativo importante. Yo creo que la conciencia se generó porque el riesgo era grande. Nosotros los paraguayos parece como que nos ponemos a hacer las cosas cuando estamos ahí por caer al precipicio, más o menos, ¿verdad? Y eso es lo que pasó en esta oportunidad, y todos encaramos con mucha responsabilidad y mucha decisión todos los pasos que teníamos que dar, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo ven que haya entidades financieras que operaron de manera riesgosa? Vamos a decir concreto, tenemos casos como el Ramón González Dar, movía ingente cantidades de dinero proveniente de la usura y obviamente lavaba el dinero a través del sistema financiero, lo metía en algunos bancos y financieras. El propio informe de CEPRELAT que se hizo público sobre el tema del negocio del cigarrillo también supone grandes cantidades de dinero que ingresaba. El caso Messer. ¿Qué pasó con esos casos? Esos casos no tienen todavía una condena. Claro. Creo que administrativamente algunos bancos ya fueron sancionados, sí, pero penalmente no pasó nada. Para la región, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé si coincide con los datos que tiene César también, hay sanciones por un monto casi cercano a los 19 millones de dólares, que para la región fue un monto muy destacado, ¿verdad? Y muy bien valorado, inclusive por los que estaban encargados de evaluar a los supervisores financieros. Y eso que sí, es una realidad. Por eso te decía que es un trabajo que nosotros no tenemos que relajarnos. Sigue siendo una meta país esto, y este año va a ser crucial
se tienen que ver más resultados, eso es categórico. Eso que decís, el sentido común te dice, y obviamente se consulta, se pregunta también. Ha sido motivo de muchas discusiones en la visita in situ, por ejemplo, esos temas que vos mencionás, ¿verdad? Supongo que en su momento va a reflejar todo eso, el informe, va a haber algún tipo de explicación también a eso, pero hay instituciones claves para eso que vos estás mencionando. El papel, el rol de instituciones que de alguna manera tienen que producir esos resultados. Sí, a mí me interesa mucho saber qué dice eso el trabajo de la Fiscalía, porque la Fiscalía se jactó de que pasamos el examen de Gafilat. Bueno, yo creo que hay que esperar el informe y ustedes van a poder sacar sus conclusiones y hacernos todas las preguntas explayándose inclusive con mucho más detalle, porque ahí está todo contenido y no lo decimos nosotros, sino que son los observadores internacionales y los propios evaluadores. ¿Qué más te voy a decir? Algunos exfuncionarios de la administración de Cartes, el caso de Lea Jiménez y otros, básicamente dijeron que este fue el resultado del trabajo de la administración de Cartes. Y sí, yo creo que son opiniones. Yo respeto todas las opiniones. Yo creo que acá hay que valorar el esfuerzo país que se hizo, esa sinergia público-privada que se logró instalar, y el informe va a reflejar y va a desmentir a muchos seguramente en algunas de las opiniones que estamos escuchando. César, siempre es difícil hablar obviamente de, digamos, los que están en tu gremio o los que son eventualmente competencia, pero debe ser incómodo para los bancos que, digamos, aplican las reglas, que haya otros que hayan sido más flexibles y que no tengan, cuyos administradores no tengan una sanción penal, ¿no? Siempre es incómodo cuando las reglas no se cumplen o no se aplican con la misma, o no se le mide a todos con la misma vara. Nadie se va a quejar si es que los que hacen mal son castigados porque hicieron las cosas incorrectamente, cometieron cuestiones ilegales, ¿verdad? Tienen que ser castigados, no importa si es mi gremio o en el gremio que sea, digamos, ¿verdad? Ahora, lo que difícilmente uno puede hacer como un banco, en este caso, que opera en el sistema, entrar a querer juzgar el trabajo de otro. Ahí, claro, hay una entidad o varias entidades encargadas en el Estado que son los que tienen que, obviamente, hacer que las reglas se apliquen igual para todos, digamos. Pero si no, efectivamente el campo no es igual y es una competencia desleal en caso de que haya entidades que estén no cumpliendo adecuadamente y hagan negocios que le generan grandes rentabilidades que otros bancos, por cumplir las reglas, no lo hacen y obviamente muestran menores resultados, ¿verdad? Eso no es bueno, siempre genera una desigualdad muy importante. Por eso para nosotros es importante también que la Superintendencia de Bancos, la CEPRES, la Fiscalía, todos hagan el trabajo que tienen que hacer, controlar efectivamente y castigar a aquellos que no hacen el trabajo como tiene que ser hecho, ¿verdad? Carlos, hay inclusive organismos internacionales que refieren que esta zona y Paraguay, dentro de lo que es la triple frontera, se convirtió en un gran atractivo para el lavado de dinero de todas las organizaciones criminales. ¿Dónde se lava más dinero en Paraguay? Bueno, mira, es difícil en este momento, Luis, por eso yo quiero nomás esperar que ese informe salga, no puedo adelantarme. Se habla de algunos lugares que están vinculados a la triple frontera y todo eso, pero estoy diciendo porque eso se ve mucho en los medios, ¿verdad? Una vez que se pueda interiorizar uno del informe, yo creo que voy a poder también dar más datos, hablar y de alguna manera también poder trazar algunas perspectivas que como país tenemos. Hoy estamos muy entusiasmados con esto porque realmente se suma a lo que la calificadora de riesgo Moody's la semana pasada sacaba esos datos donde nos daba un índice más alto, muy positivo. A mí me decían en Ecuador, me decían los uruguayos, me decían los chilenos, me decían los peruanos: Carlos, ustedes pasan esto y tu país va a llegar al grado de inversión, porque es el fenómeno que ocurrió en nuestro país también, me dice. Es demasiado importante esto. Yo creo que se logró y vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Y después hablaremos con total propiedad de eso que vos querés saber una vez que se pueda socializar el informe. O sea, ese informe contiene datos sobre ¿dónde se sigue lavando dinero en Paraguay, por decirlo así? Claro, donde hay el informe contiene datos de casos, inclusive, de datos de lugares, de inteligencia financiera, de inteligencia estratégica. Un informe muy completo, un informe integral, ¿verdad? Y también te cita las fortalezas y te cita las debilidades que el país tiene. Es un informe muy completo y muy revelador también. Bueno, esto que decías en estos días, César, cuando hablábamos, ¿verdad?, de las perspectivas, ¿verdad?
el tema de la debilidad de las instituciones y sobre todo el Poder Judicial. O sea, digamos, si se sigue lavando dinero en Paraguay, tiene que ver con que... O sea, las denuncias están. Esta vez como nunca hay denuncias. Sí. Lo que hay es impunidad. Sí, yo creo que la corrupción ha permeado todo el sistema prácticamente. De ahí surge la impunidad, porque si la corrupción permea el Poder Judicial o permea la policía, permea la fiscalía, permea tributación, ¿verdad? No digo que todo esté permeado, pero si entran a actuar estas instituciones o muchos de sus funcionarios se corrompen, y ahí termina el sistema, fracasa por completo, porque es como que le das cancha libre a todo el mundo a actuar a lo que más le convenga a cada uno, digamos. Claro, se vendió el árbitro y pasó a ser un partido. Exactamente. Yo creo que eso es lo que nos está pasando en gran medida. A mí no me gusta acusarle a nadie ni nada por el estilo, pero tenemos un ex miembro de la Corte Suprema que está enjuiciado, procesado, por ejemplo, ¿verdad? Son cosas que te transmiten, pues miembro de la Corte Suprema de Justicia fue Luis, muchos años, ¿verdad? Y eso alguna implicancia tiene, ¿verdad? Por eso es que finalmente hablamos de impunidad, pero la impunidad se da porque las entidades que tienen que aplicar la ley, que tienen que castigar las malas conductas, ellos están corrompidas. Entonces fracasa el sistema, ¿verdad? Las entidades de control tienen que controlar y tienen que castigar. Si ellos no hacen eso, el resto de los jueces va a hacer lo que quiera, digamos, ¿verdad? Ahora, Carlos, esto tiene que tener necesariamente continuidad. Y hay un hecho político real. Este gobierno se acaba en unos meses. No sabemos quién va a asumir. Y tampoco tenemos garantía de que esta política se va a mantener. Porque te recuerdo que tu antecesor está acusado de haber archivado información, de haber borrado nombres de informe. Y después de haber terminado de ocupar el cargo y al mes siguiente estaba trabajando en un grupo empresarial que tiene un banco de una persona que está vinculada con alguien que fue investigado por lavado de dinero. O sea, como nosotros sabemos que después la CEPRELAB va a mantener la misma política. Y mira, es un desafío, pero justamente, y tiene que ver con lo que decía también César, hay algunos lugares claves de la administración pública. Yo fui 20 años fiscal y yo digo siempre que después del cargo de presidente de la República, tal vez el cargo más gravitante sea el de fiscal general del Estado. Y ahí tenemos que lograr consensos mínimos. Va a ser un desafío para la sociedad civil, para la clase política, poner una persona independiente, que yo suelo decir, no hace falta que sea un Illuminatis del derecho. Tiene que ser una persona con carácter independiente y que realmente se rodee de los mejores asesores, ¿verdad? Esa es la experiencia que hemos tenido históricamente con algunos fiscales generales, pero es un cargo clave ese, ¿verdad? Así también hoy tiene mucha relevancia el cargo que yo estoy ocupando y tiene que ser una política pública de Estado y tiene que haber un sostenimiento y darle continuidad. Eso es categórico. Y ahí es donde básicamente yo siempre digo también, coincido con César una vez más en eso, ¿verdad? Es un desafío porque la amenaza es grande de no seguir en esta línea. Vamos a volvernos, vamos a retroceder a esto poco que se logró ahora, y digo poco porque todavía va a haber más pruebas, ¿verdad? Se retrocede muy fácilmente. Todo lo que construimos en este tiempo, lo que se logró con mucho esfuerzo de esa sinergia público-privada, se cae en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Si es que no se sigue con esa política pública. Para mí la clave está ahí, que sea una política de Estado. ¿Cómo ven desde el sector privado esa perspectiva, César? Y mira, yo no conozco el informe ni el resultado final, pero desde mi punto de vista, de 1 al 5, nosotros pasamos con 2, ¿verdad? Hicimos todo lo que teníamos que hacer, lo que estaba al alcance de hacer en este corto tiempo. Eso satisfizo como una señal de que estamos queriendo cambiar las cosas, pero después vos tenés que ratificar eso en el día a día, que efectivamente las cosas están cambiando, porque estás aplicando las 10, 12, 15 leyes que aprobaste y los que tienen malas conductas vos le estás castigando, ¿verdad? Y si no mostramos eso y las leyes, ¿para qué? O sea, nosotros no sé cuántas leyes hemos cambiado, Luis, o sea, somos expertos para hacer leyes, ¿verdad? Pero la aplicación de la ley, yo creo que es la debilidad grande que tenemos, porque ahí entra a jugar desde la corrupción hasta el amiguismo, hasta el correligionario, todo entra a jugar ahí en la aplicación de la ley, ¿verdad?
Que si es un amigo el que cometió una infracción, entonces medio que queremos mirar para otro lado. Y no puede ser así. Hay que aplicar, y eso está, la responsabilidad está en las personas que ocupan los espacios relacionados a la aplicación de la ley. La Fiscalía, el Poder Judicial de todos los niveles, del juez de primera instancia hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y esas cosas, no sé si vamos a poder lograr cambiar totalmente en un periodo corto de tiempo. Eso me imagino yo que hace un trabajo de una década o más, incluso de varias personas que vayan pasando, pero algunas cosas por lo menos tenemos que hacer, dar señales de vuelta. Vamos a tener que seguir dando señales porque transformaciones estructurales no creo que lo podamos hacer en un periodo corto de tiempo. A mí también me da esa impresión, Carlos, que zafamos porque mostramos muy buena voluntad, o sea que queremos, pero hicimos la ley, nos organizamos para aplicar, pero yo creo que en este tiempo, si no hay resultado, y eso significa sanciones penales, yo creo que nos zafamos la próxima. Claro, por eso te decía que es una oportunidad que se da al país porque se reconoce el esfuerzo que hay. Y hay, quieras o no, hay una política pública instalada. Yo creo que no va un 2, creo que pasamos con un poco más, ¿verdad? Y con el informe uno va a poder dimensionar eso porque se reconoce el esfuerzo de muchas instituciones. Esas instituciones que mencionás son claves, obviamente que los resultados se tienen que dar. ¿Cuándo va a estar el informe? El informe 4 a 6 semanas a partir de que terminó el pleno el viernes pasado, ya está corriendo. O sea, este viernes cumplimos la primera semana, ¿verdad? Porque va a una etapa que ellos llaman de consistencia y calidad del informe, antes de que se publique por la red global. Esto sería en septiembre, más o menos. En septiembre, la primera semana de septiembre aproximadamente nos dicen. Y bueno, vamos a esperar eso, ¿verdad? Yo creo que... ¿Va a tener impacto ese informe? Va a tener impacto y sobre todo hay que leerlo con paciencia porque es un informe bastante voluminoso, más de 400 páginas. Que tiene todas las aristas de lo que es un sistema, porque este es un sistema, ¿verdad? Lo que mencionabas también, ¿verdad? Un sistema donde la CEPRELAT tiene su rol, la Fiscalía su rol, el Poder Judicial su rol, los supervisores bancarios el suyo, los que supervisan a las actividades y profesiones no financieras designadas también. Entonces es muy completo, también es muy complejo. Yo todos los días aprendo ahí con los analistas de CEPRELAT cómo se encara, por ejemplo, un trabajo de inteligencia financiera y estratégica. A la vez es apasionante también y eso se va a ver en el informe. El hecho de que todavía estemos bajo sospecha de que acá se lava dinero, César, a nivel internacional, digo, ¿cómo nos jode hoy? Nos jode porque somos un país riesgoso para cualquiera. Lo que pasa es que la transparencia es un valor cada vez más importante, especialmente para aquellos jugadores que juegan en las grandes ligas, digamos, ¿verdad? Los grandes compradores de soja, los grandes compradores de carne, los que compran los bonos del Tesoro Nacional. O sea, los que tienen la plata. Los que tienen la gran plata. Capital. Los que tienen la plata valoran mucho la transparencia. Van valorando cada vez más también el tema ambiental, por ejemplo. Hay ciertas cosas que van tomando valor donde... Nosotros creo que en el tema de transparencia tenemos una debilidad grande histórica. O sea, este es un país con una informalidad altísima en las transacciones, ¿verdad? Esa es una debilidad grande que tenemos, ¿verdad? Nosotros necesitamos ir formalizando más la economía en los próximos años porque y esto lo digo con conocimiento de causa, cuando una persona se acerca a un banco para operar, ¿verdad? Nadie te viene a decir yo quiero lavar dinero. O sea, vos tenés que tratar de inferir en base a lo que hace, qué sé yo, tener algún juicio al respecto, digamos. Pero si sus transacciones son 50% negro y 50% blanco, ¿verdad? ¿Cómo separás la paja del trigo, ¿verdad? Esto, la triple frontera es un centro de esto, un poco por eso ahí se focaliza mucho el problema en general, digamos, ¿verdad? Porque ahí, como viene transacciones del Brasil, qué sé yo, es muy difícil de separar estas cosas, ¿verdad? Entonces hay algunos bancos que no operan luego con los grandes comerciantes allá de Ciudad del Este, por ejemplo, para evitar ese riesgo directamente, ¿verdad? Entonces complica, dificulta mucho. Y en la medida en que vayamos siendo más transparentes, la gobernanza, el gobierno funcione mejor en todos sus servicios, la justicia principalmente, ¿verdad?
la reputación del país va mejorando, pero esa reputación es algo que uno va mejorando con hechos, con resultados, no con discurso, ¿verdad? O sea, nos va a llevar una década de consistencia, de cumplir todo esto que estamos prometiendo que vamos a cumplir. Hacernos de fama nos va a llevar por lo menos así años. como nos llevó 20 años hacernos de fama la gestión económica, yo creo que nos va a llevar tal vez un poco menos de tiempo si hacemos bien las cosas, también ganarnos de fama la parte de transparencia, ¿verdad? Hoy yo creo que al país se le ve, obviamente yo suelo decir siempre optimismo moderado, pues yo creo que se le ve como un país cooperante. De hecho nos hicieron sentir así, eso fue muy gratificante, como un país que está dando cierta seguridad para las inversiones, un país confiable, con un sistema de prevención antilavado, contra el financiamiento del terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva bastante fortalecido. Y eso hoy se valora mucho en esta comunidad latinoamericana porque son nuestros pares los que nos evalúan y también nos alientan porque este periodo de un año va a ser un periodo de monitoreo pero también de acompañamiento por parte de ellos. Hubiera sido muy diferente si íbamos a la famosa lista gris. Hay países como Panamá que están hace 4 o 5 años tratando de salir y no pueden hacerlo, ¿verdad? ¿Qué significa que estemos en la lista gris? Y ahí se nos ve como se nos hubiera visto, ¿verdad? Como se le ve, por ejemplo, y digo Panamá porque ellos obviamente están procurando salir de esa situación. Ellos están en la lista gris. Están en la lista gris, se les ve como un país no cooperante, como un país yo creo que la palabra cooperante no confiable, ¿verdad? Es lo crítico ahí. Y una imagen reputacional muy negativa para el país, ¿verdad? Pero en términos prácticos, por ejemplo, ¿qué es más caro en Panamá por estar en la lista gris que lo que cuesta en Paraguay? O sea, hacer una remesa te sale más caro, el dinero es más caro, ¿verdad? Las corresponsalías bancarias, hay muchos que suspenden su corresponsalía bancaria definitivamente por el riesgo país, ¿verdad? Los créditos son mucho más caros. Y básicamente, sacar un préstamo en Panamá es más caro que en Paraguay porque está en la lista gris. Por los intereses que finalmente tienen que pagar, sí. Bueno, Panamá es para ellos el golpe es más importante porque Panamá es un centro logístico financiero que se desarrolló en los últimos 40 años más Nicaragua o menos. está en la lista gris también. Y ahora esta es la cuarta ronda, van a pasar Argentina, Brasil, en este momento está pasando Ecuador con muchas dificultades, ojalá lo logre, ¿verdad? Pero le está haciendo muy difícil por todos los datos que nosotros recogimos. Tenemos un evaluador paraguayo haciendo la evaluación en la parte legal de Ecuador y está dificilísima la situación de ellos. Y comparado con lo nuestro, nosotros comparamos muchísimo, ya hablamos mucho con los chilenos, con los uruguayos, con los peruanos, y ustedes van a poder ver, una vez que se publique el informe, que hay resultados no solamente en cumplimiento técnico, sino en efectividad, pero no relacionado a lo que tiene que ver con las instituciones encargadas de la persecución penal y la sanción, sino otro tipo de efectividad. Por ejemplo, el tema de las supervisiones financieras está muy bien conceptuadas en este momento, ¿verdad? Y comparado con lo de estos países que les mencioné de la región, estamos inclusive con unos índices más altos que ellos, ¿verdad? Por ejemplo, los chilenos quieren venir a ver cómo funciona nuestro sistema de registro de beneficiario final de sociedades, de personas de estructura jurídica. Nos piden ver cómo funciona la Secretaría Nacional de Bienes Comisados para la región. Y en promedio vimos que la cantidad de incautaciones y decomisos que se hicieron son muy importantes. La Senavico está funcionando plenamente, ¿verdad? Y así también otras instituciones, ¿verdad? Se valoraron también el trabajo de Senad, de Aduana, de la Secretaría de Tributación. Por eso, está todo en el informe, hay que tener un poco de paciencia y en 4 a 6 semanas vamos a conocer en detalles. No, yo creo que la palabra clave es cooperante. El no cooperante implica que vos proteges negocios ilícitos, ¿verdad? O sea, tu sistema actúa protegiendo los negocios ilícitos, ¿verdad? Esa es la lógica. Si vos sos cooperante, es lo contrario. El sistema no está corrompido, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Si el sistema no está corrompido, ¿verdad? Que no participa del negocio, significa que él tiene la independencia como para poder denunciar, para poder castigar, para poder enjuiciar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Hay países que viven de estos negocios ilícitos. Nosotros estamos demostrando y tratando de consolidar que nosotros no vivimos de estos negocios ilícitos, ¿verdad? Pero nos queda, yo creo que un camino importante ahí, porque nuestro historial no es muy bueno, digamos, ¿verdad? Hay instituciones que se han transparentado mucho. Yo creo que tributación es una institución que ha cambiado drásticamente ya por 20 años, ¿verdad? Uno no escucha de que tributación es un ente corrompido, ¿verdad? No, hay un cambio, yo me acuerdo hace 25 años era
Recibió una visita de tributación y era para algo, ¿verdad? Bueno, esos cambios necesitamos lograr en muchas instituciones. CEPRELAC, que era una institución inexistente. Yo siempre he sido crítico de CEPRELAC. Póngale en el Banco Central si quieren que funcione, era mi visión, ¿verdad? Porque si vos no le das plata, ¿qué es lo que te va a controlar una entidad que tiene 10 funcionarios, ¿verdad? Imposible. Eso se ha cambiado. Hoy es una institución fortalecida, se le dio recursos, ¿verdad? Capacidad técnica, pues, tecnológica, recursos humanos y recursos financieros para que pueda hacer su trabajo, ¿verdad? Y vamos a pedir más presupuesto. Y seguramente, ¿verdad? Eso, porque para poder hacer el trabajo como tiene que ser hecho, ¿verdad? Por eso yo siempre dije, póngalo en el Banco Central si quiere que funcione, ¿verdad? Claro. Yo veía que dependía del presidente de la República y estaba ahí. Ahora, acá no hay ningún secreto, Luis y César. Lo que vemos ahí nos dice la propia gente del Gafi que estuvo, por ejemplo, representada. En nuestro país existe corrupción como el de ustedes también, por supuesto que sí. Ahora, el tema que marca la diferencia es la obviedad que siempre decimos, la impunidad. La impunidad. Eso es. Entonces, fortalezcan sus instituciones de investigación, fortalezcan sus instituciones que están encargadas de sancionar. Ese es el desafío principal que tenemos como país en este momento y a que van a hacer alusión seguramente en el informe ya más detalladamente que tenemos que trabajar en este año. Ahora, Carlos, en medio de todo esto, del examen, aparece una decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos que dice que un expresidente de la República, estando en ejercicio de sus funciones, obstruyó una investigación internacional sobre el crimen transnacional para beneficiarse y mantener contactos con organizaciones mafiosas y terroristas, dice. ¿Eso cómo pegó en la evaluación del Gafilat? Y mira, lo que pasa es que tiene un tiempo que recordarán ustedes la famosa visita in situ. Eso culminó el 3 de septiembre del año pasado y el periodo durante el cual se evaluaba y se recogían todos los insumos fue hasta ahí. Hubo un corte, digamos. Eso no significa que a la hora de ellos hacer una evaluación no te pregunten. Formalmente tal vez no haya entrado a la hora de la valoración final, pero ellos en cualquier ocasión que no sea la propia del Pleno te están consultando qué pasó, cómo fue, cómo se dio esto, obviamente, y van sacando sus conclusiones. Pero ahí sí yo creo coincido con ustedes en eso, se reconoce el esfuerzo, más allá de esto que es muy fuerte, ¿verdad? La gente de Honduras nos comentaba cómo fue en su país, uno queda impactado realmente, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que sí hay un mérito al esfuerzo y la oportunidad a ese desafío grande que tenemos de que vamos a seguir haciendo la tarea, a pesar de todo eso que mencionás, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, uno creería que no están monitoreando, pero están absolutamente enterados de todo. Hoy en día al instante saben qué está ocurriendo, las denuncias, qué persona fue procesada en relación a estas materias de lavado activo y financiamiento contra el terrorismo. El famoso avión tuvo una repercusión enorme y no solamente fue motivo digamos, de impacto acá en el país, sino que fue en otros países de la región, Argentina, Uruguay y otros compañeros que nos comentaban cómo eso generó muchas repercusiones en sus respectivos países. Me olvidé preguntar esto de entrada, porque no tiene por qué saber la teleaudiencia. ¿Qué es Gafilat y quiénes integran Gafilat? Bueno, el Gafilat hoy es una entidad que aglutina a todos los países de América Latina, América del Sur en su momento, porque se llamó Gafisud. Paraguay comenzó a formar parte del Gafisud y dentro del ordenamiento positivo del país en el 2010 nosotros acogemos las 40 recomendaciones del Gafi. El Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, creado a inspiración de los 8 países más desarrollados y poderosos del mundo en su momento, en 1989, y la filial regional es el Gafilat. La filial regional y está integrado por todos los países y de la región y el Gafi por más de 180 países que hoy son los que te certifican. O sea, entre todos nos controlamos. Entre todos, por eso se habla de evaluación mutua y esta cuarta ronda de evaluaciones, Paraguay es uno de los primeros países. Conjuntamente con esto que le cité, Uruguay, Perú, Chile, Colombia también. ¿Quiénes son los que ya pasaron el examen de Gafilat? Estos países que te cité, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, ahora está Ecuador, Paraguay que pasó ahora, ¿verdad? Faltan los grandes de la región que son Brasil, Argentina y el resto, ¿verdad? Que son... Ellos también se someten a Gafilat. Se someten y los países grandes tienen doble membresía. Eso significa que además de ser evaluados por el Gafilat, son evaluados por el Gafi también. Entonces hoy por su tamaño. Exactamente, por el tamaño, por el riesgo y contexto que ellos llaman del país, ¿verdad? Y también
hoy vemos que de alguna manera es un organismo que tiene una incidencia impresionante, ¿verdad? Cuando el Gafi o el Gafilat te da alguna normativa o algún estándar de carácter internacional, hay que tratar de adecuarse y de cumplir, ¿verdad? No, y si te dicen que entrar en la lista de gris, lo que le están diciendo a todos los capitanes del mundo, acá no se metan. Así mismo. Acá así no mismo, se metan. Así mismo. César, yo recuerdo cuando arrancaba con el periodismo hace ya demasiado tiempo, Uruguay era una suerte de paraíso fiscal. Era un centro financiero, o sea, era como poco formal. Hoy hablar de Uruguay en el tema financiero es uno de los países más serios de América Latina. ¿Cómo se da ese cambio? O sea, ¿podemos nosotros repetir lo que hicieron los uruguayos? Yo creo que debemos, además, ¿verdad? Uruguay ha evolucionado mucho también en los últimos 20 años. Para ello, como un quiebre en el mundo financiero fue la caída del famoso grupo Velox, ¿verdad? Y como que hubo que incluso los peiranos casi llevó al país a una quiebra también de paso, ¿verdad? Ahí ellos hicieron transformaciones muy grandes. Entendiendo que es un país que institucionalmente estuvo siempre más desarrollado que nosotros y obviamente con cambios que hicieron en ese momento ellos pegaron un salto mucho más rápido. La economía de ellos siempre fue más formal que la nuestra, nosotros todavía tenemos que resolver cuestiones más básicas como la informalidad. Pero cuando ellos hicieron esos cambios y dieron señales efectivas que ya no quieren ser el paraíso fiscal, digamos, de la región, por lo menos Argentina y Brasil, era paraíso fiscal para esos dos países. El resto del mundo acompañó y tuvo credibilidad y fueron haciendo reformas que produjeron resultados en otras áreas, ¿verdad? Hoy Uruguay es el país de mayor ingreso per cápita de América Latina hoy. Hace 20 años no era así. Estaba entre Argentina, Chile, ¿verdad? Hoy incluso le superó a Chile. Eso es un cambio realmente notable, admirable, notable lo que han hecho. Y no es más un paraíso fiscal, es un país con una presión tributaria alta hoy. La presión tributaria estará cerca del 30% del PIB en Uruguay en este momento, ¿verdad? El ministro Danilo Astori, que fue ministro de Economía por muchos años allá en el gobierno del Frente Amplio, hizo grandes cambios en la parte fiscal, ¿verdad? Vos sabés que quería comentar nomás en relación a lo que están ahí manifestando ustedes también. Digamos, el encargado de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Uruguay, es un expresidente de la Corte, Jorge Sediak. A lo mejor lo conocen, un señor ya de avanzada edad, pero con una lucidez impresionante, y él me decía, este es el camino que ustedes van a recorrer. Esto es fundamental para que ustedes lleguen, le pasó a Uruguay llegar al grado de inversión. Y en eso coinciden los chilenos y los peruanos, que también llegaron al grado de inversión, pero pasaron previamente esto. Por eso te decía, la incidencia que tiene hoy pasar el examen del Gafilat es gravitante. Y en eso, yo coincido con ellos en que es un camino no fácil, ¿verdad? Pero hay que seguir machacando día a día en esos ejercicios que nosotros tenemos ahora, en ese año que nos dan, es la oportunidad para poder definitivamente despegar. Uno se da cuenta en cosas básicas, por ejemplo, los fondos norteamericanos, europeos, que normalmente buscan ellos algunos socios con quien operar en una región, ¿verdad? Históricamente eran argentinos, ¿verdad? Ellos perdieron eso, tomaron los chilenos después, ¿verdad? Venían los fondos grandes y ¿dónde vamos? Vamos a Chile, que parece que es un país que funciona, hay gente confiable, instituciones que funcionan, ¿verdad? Bueno, Uruguay es el de los últimos 10 años, ¿verdad? Yo veo muchos de estos fondos que vienen, de inversión, que vienen ahí a buscar algunos socios para invertir en el resto de las regiones, ¿no? Hay que para invertir en su país nomás, ¿verdad? O sea, estos cambios realmente generan confianza, generan credibilidad. Uno aparece en el mundo como que somos gente confiable. Es difícil encontrar gente confiable en el mundo, por eso tiene un valor que es difícil, no lo puede tocar, digamos, pero ese valor normalmente es más alto que cualquier otra cosa. Intangible, ¿verdad? Intangible, pero enorme. Yo tengo que hacer una primera pausa y vamos a hablar de eso, porque la corrupción política se da en toda América Latina. Perú, no sé cuánto, todos sus expresidentes están procesados. Pero ese es el punto. Ese es el punto. ¿Están procesados o están presos? Ahí está. Tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos. Bueno, una cuestión clave en todo esto, lo que decíamos es el tema de... Siempre va a haber corrupción. O sea, yo creo que ojalá vayan bajando los niveles, ¿verdad?
La cuestión es que termine preso, o sea... La impunidad, ¿verdad? Que no haya la impunidad es lo que decíamos, ¿verdad? Sí. Perú tiene no sé cuántos expresidentes presos. Así mismo. Me parece que no hay un solo expresidente peruano que esté libre. Otro se suicidó. Otro se quitó la vida. Sí. Pero eso es lo que le da credibilidad a su sistema. Sí. Acá, a mí me parece, primero me parece de terror que el presidente que se está yendo designa al fiscal general del Estado. ¿Verdad? Raro. Claro, porque en el Para que no caso la de enjuicie. Sandra, Horacio Cartes antes de retirarse la designó a ella. Justo antes de irse, ¿verdad? Cuando que debería ser al revés. Sí. En tal caso el empezar, ¿verdad? Pero justo cuando le tienen que investigar, ¿verdad? Sí. Ahora, podemos pensar nosotros que habrá una madurez política y ciudadana como para que nos demos cuenta de la importancia de la titularidad del Ministerio Público. Porque esa es la clave en todo esto, ¿verdad? Obviamente no es la única o el único que hace, ¿verdad? Están todos los fiscales, pero vamos, la cabeza es clave. Es demasiado importante ese cargo y vos sabes que yo siempre recuerdo de la experiencia de Colombia, por ejemplo. Me acuerdo de un gran fiscal general ya por el año 2002 que nosotros tuvimos oportunidad de conocer, don Alfonso Gómez, que era un gran penalista a la vez, que él instaló una guerra al narcotráfico, hizo una unidad antilavado que fue fabulosa y marcó época en Colombia, ¿verdad? O sea, el cargo de fiscal general es muy relevante y demasiado importante. Tiene que haber ese consenso. Yo no sé, honestamente, si va a existir esa madurez, pero tengo esa expresión de deseo. Quiero que sea así, porque para que esto pueda andar, tiene que haber una persona con ese porte y tiene que tener esas características necesariamente. Tiene que ser una persona independiente. ¿Vos qué crees, César? Yo creo Más que sí. pesimista. Yo creo que sí. Yo creo que si no... si no hay alguna conciencia de los políticos de que algunas cosas son importantes, así como en algún momento, en un momento de crisis, parecía que la economía encontró algún rumbo porque ellos se pusieron de acuerdo. Nadie, ni Dionisio Borda, ni yo, ni nadie podía haber hecho la gestión relativamente buena que se hizo si es que no había un apoyo político que tenía que tener alguna convicción de que era bueno, digamos, ¿verdad? No puede ser de que los políticos de hoy, los líderes de hoy que van a tener decisión en sus manos en los próximos meses, nos vea de que él es la batalla nuestra de los próximos años. La madre de la Sí, batalla. Madre de las Sí. batallas, ¿verdad? Yo le sumaría, siempre hablamos, ¿verdad?, de que es como que hubo una reserva y parecía ser una conciencia en relación a dos instituciones clave. Banco Central del Paraguay y Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Sí. Sumémosle una tercera. Fiscalía General del Estado. Ojalá. Claro, y poner gente independiente, con carácter, que no responda a un político, a otro. O sea, que seguro que hay esa persona, ¿verdad? El tema es que los políticos tienen que decidirse a que ese ya no es parte de su coto político. Y se va a someter a las reglas, porque si pone a un fiscal independiente puede ser que le enjuicie a él también, ¿verdad? Tiene que estar dispuesto a que le enjuicie a él. Claro, el drama es que ellos tienen la intención de seguir robando. Entonces, Qué bueno. si vos tenés la intención de seguir robando, no vas a poner, ¿verdad?, a quien va a controlar el robo y me va a condenar eventualmente, voy a buscar un inútil. Es que justamente todo nuestro optimismo choca ahí, pues, ¿verdad? Esa es la- Porque es la cultura que traemos, ¿verdad? Por eso digo, tal vez los líderes políticos que le va a tocar en esta oportunidad nombrar un nuevo fiscal general o una fiscala general, Sí. por ahí miran las cosas de manera diferente. Es un cambio de paradigma. Definitivamente eso. Te tocó, Carlos, un periodo, yo recuerdo con nostalgia lo que fue el Departamento de Delitos Económicos de la Fiscalía. Iniciaba un proceso que eran brutales, porque era contra gente poderosísima. Salió mucha gente de primer nivel de ahí. ¿Vos ves hoy en la Fiscalía que hay de dónde rescatar o hay que buscar gente de afuera? Bueno, mi característica, por mi manera de ser, yo soy una persona optimista, ¿verdad? Pero creo que se espera mucho más de la Fiscalía, ¿verdad? Y no quiero personalizar en nadie, ¿verdad? Yo sigo diciendo que es una institución clave, demasiado importante y hay resultados que dependen definitivamente de la función que ellos puedan hacer. Y ojalá muchos de mis ex colegas que siguen en la institución puedan estar a la altura de lo que hoy se les está pidiendo, ¿verdad? Yo te diría que necesitamos más demostraciones de lo que una fiscalía independiente puede y debería de haber hecho ya en su momento. Y los países
con quienes estamos interactuando te lo dicen, ¿verdad? Es un punto clave, es un punto clave. Ahora, para cerrar, tenemos pendiente este tema del informe de Estados Unidos. Sí. O sea, esta designación del expresidente de la República no es cualquier cosa. O sea, el país más rico del mundo, el país más poderoso del mundo nos señaló y nos dijo, su expresidente está involucrado, además dijo, tiene vínculo con el terrorismo. Sí. O sea, no es solamente nuestra corrupción criolla, lo del crimen transnacional y el terrorismo. Y hoy se habla del lavado de dinero. Bueno, yo creo que es obvio que en Paraguay se lava dinero. O sea, hay negocios que vos decís, esto no es sostenible. O sea, un medio que no tiene auspicio, un diario que no se vende y que no tiene publicidad, no es sostenible. Claro, ¿cómo explicar eso? Sí. Solamente puedes sostener si vos tenés dinero que te viene de algún lado, dulce, y con eso mantener el negocio. Si no, es imposible. Es así. ¿Cómo desmantelamos eso nomás cuando eso está vinculado con el poder político? Es un reto para las instituciones paraguayas lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Le está retando, ¿verdad? O sea, una provocación. Claro, nos tocó la oreja. O sea, nos dijo, che, este es significativamente corrupto. ¿Qué hacen ustedes con respecto a eso? Te escuché decir, justamente, es lamentable eso, ¿verdad? Que tengan que venir de afuera a decirte esto. No quiero hablar de ningún tema específico para no polemizar, ¿no? ¿Verdad? Pero eso es lo que justamente te dicen los colegas, y tuvimos oportunidad de hablar, ¿verdad? O sea, no es un tema menor esto, ¿verdad? Más allá de que vos puedas decir el imperio, no estoy de acuerdo, un tema de soberanía, es una decisión unilateral de ellos. La tomaron en su momento y bueno. Pero sí duele de alguna manera que te digan que es clave, y eso seguramente César maneja mucho mejor, ¿verdad? El tema del grado de inversión. ¿Por qué no lo tenemos hasta hoy? Por el tema de la institucionalidad, que es uno de los temas que siempre salen cuando ellos te dicen, está muy bien, Paraguay está haciendo el esfuerzo, pero ese fortalecimiento institucional es el que falta todavía como para que tengamos ese grado de inversión. Institucionalidad significa tener una fiscalía fuerte, independiente, que realmente haga investigaciones, sea quien sea la persona. El grado de inversión es el sueño del pibe. Creo que vos decías la vez pasada, César, imposible sin instituciones, o con las que tenemos hoy por lo menos no llegamos. Y es lo que nos dicen, yo hablo mucho con las entidades calificadoras de hace muchos años, y tenemos todo para el grado de inversión por la gestión económica y los nuevos números que tenemos, pero finalmente estas cosas ellos dicen no va a durar mucho si es que las instituciones no funcionan. O sea, finalmente lo que depende de personas vos tenés que llevar a un esquema de funcionamiento institucional para que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y la confianza como que se perpetúe, digamos, el régimen institucional tiene que funcionar de una manera adecuada, ¿verdad? Y es lo que nos falta. Yo creo que el grado de inversión es como la graduación un poco del país en la economía mundial, en la economía internacional. Estamos cerca, pero necesitamos dar estos pasos que algunas de las calificadoras incluso nos dieron. Este camino tienen que seguir más o menos para llegar a eso. Y hay que esperar. Los políticos y finalmente la ciudadanía es la que toma la decisión, digamos, ¿verdad? Pues los políticos tienen que sentir de que esto es una prioridad de la gente, porque si no, los políticos finalmente toman las decisiones que a ellos donde les aprieta más el zapato, ¿verdad? Claro, si la gente no vota en consecuencia, o sea, si no dice, no quiero este país, quiero este otro país, la cosa va a seguir igual. Sí, es así. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Entonces, este informe de Gafilar lo vamos a tener en 4 a 6 semanas, sí, aproximadamente eso es. Y nosotros tenemos un año, a partir de este viernes que terminó, un año para hacer los ejercicios que van a salir en ese informe. Ejercicios de ajuste en relación a ciertos resultados inmediatos que ellos llaman por una metodología de la calificación. O sea, ese informe nos va a decir qué cosas tenemos que cambiar. Así mismo. Nos va a mostrar la fortaleza, nos va a mostrar las debilidades y nos va a decir este es el camino para que esa debilidad que hoy tienen se convierta en una potencialidad, en una realidad, en una fortaleza. Una cuestión final, César, que siempre cuando se habla del tema del lavado de dinero o mejor el tema de las corresponsalías, una consecuencia de esto es
el drama que hay con el tema de los dólares en Paraguay, ¿verdad? El tema de los dólares, que no hay dólares que no puedes cambiar. Hay demasiado movimiento de dinero en efectivo en Paraguay, ¿no? Hay más movimiento en efectivo proporcionalmente respecto a lo que hacen otros países de economías similares, digamos, ¿verdad? El reflejo de la informalidad, eso es lo que te da la indicación de que el país tiene un nivel de informalidad alto, que mucha de esa informalidad seguramente ha de ser negocios ilícitos, ¿verdad? Claro, los comercios negros no se pagan vía tarjeta. Así es, ¿verdad? Sí. Se pagan en efectivo. Y dólares y reales, ¿verdad? La frontera de los reales son moneda común, pesos argentinos, efectivo también todo, ¿verdad? A la par de los guaraníes circulan esas monedas en efectivo en Paraguay, hecho, en cantidades muy grandes. ¿Verdad? No estamos hablando de cosas pequeñas, ¿verdad? En cantidades muy grandes para el tamaño de la economía. De hecho, en la zona de frontera, nuestra moneda, vos te vas acercando a Brasil y ya el real. Claro, nuestra moneda es marginal en las ciudades fronterizas. Exacto. ¿No? O sea, falta que en algunos lugares te rechacen el guaraní. Dicen, no, con moneda extranjera no hay algunos comercios grandes en las ciudades fronterizas donde te dan los precios en 4 monedas directamente, ¿verdad? Y vos pagás el que quieras, digamos, ¿verdad? Bueno, es una fortaleza esa también, yo no voy en contra de eso, ¿verdad? Pero es como la flexibilidad que tenemos es tan grande que cualquiera que venga puede comprar con lo que tenga y sin problema, ¿verdad? Pero hay que tener ciertas cosas un poco más transparentes, digamos, ¿verdad? Claro. Esos negocios, por ejemplo, deberían de tener una transparencia casi total, que vos mirás, parece un vidrio transparente, ahí tendría que ser un negocio que operan ahí, ¿verdad? Claro. Pero no todos son así, algunos sí, pero no todos, ¿verdad? Bueno, yo le tengo que agradecer muchísimo. Gracias, Carlos. Gracias, César. Obviamente esto va a dar todavía mucho que hablar, sobre todo cuando aparezca ese informe en septiembre, porque acá ya hay gente que está tirando bombas, ¿verdad? Sí, esto fue gracias a nosotros. La Fiscalía hizo un gran trabajo. Quiero ver el informe, a ver qué dicen y cómo les pega después el informe. Y después hay un año de seguimiento, ¿verdad? Sí, el año de seguimiento que ya está corriendo. A partir de ahora. A partir de que terminó el viernes, ¿verdad? Ah. Ya tenemos... en ese año de seguimiento podemos caer, o sea, al terminar el año pueden decirnos, ¿sabes qué? No. ¿Sabes cómo se ve y se percibe eso? Ese es un año de colaboración y de solidaridad de los pares de la región, ¿verdad? Para acompañar al país en esos ajustes que tiene que hacer. Entonces, si a los un año no hacemos el trabajo, sí, puede haber un retroceso lastimosamente. O sea, estamos a un año de prueba. Sí. No podemos caer. No podemos caer. Bueno, nos vamos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, César. Placer, Luis. Enseguida vamos a estar nosotros en contacto con Carlos Medina. Él es director de la Cámara Chileno-Paraguaya. Él está en Los Ángeles, sur de Chile. Vamos a estar en contacto vía Zoom. Él está en Chile en este momento. Ustedes saben que, bueno, Chile tiene unos cambios políticos enormes. ¿Qué supone esto? Era, digamos, hasta hace poco la niña bonita de América Latina. Y sigue siendo no los inversores, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven los inversores chilenos a Paraguay? Lo vamos a hablar enseguida, después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos ya nosotros en contacto vía Skype con Carlos Medina, es director de la Cámara Chileno-Paraguaya de Comercio. Él está en la ciudad de Los Ángeles, al sur de Chile. Carlos Medina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, apreciado Luis. Un gusto de saludarte. Bueno, gracias por atendernos, sobre todo a estas horas, Carlos. Bueno, voy directamente a lo que nos interesa mucho a los paraguayos, porque a Chile siempre se le vio como, de alguna manera decía yo, la niña bonita de América Latina, con una gran estabilidad económica, con un crecimiento sorprendente, con muy buenos resultados en general en casi todos los números, inclusive en el área social. Pero después se dieron estos cambios tremendos políticos. Hoy la izquierda gobierna en Chile, hay una constitución que todavía tiene que ser votada por la mayoría o rechazada seguramente por los chilenos. Veremos qué es lo que pasa. ¿Cuál es el escenario económico hoy? Ese Chile de estabilidad, de gran inversión extranjera, ¿cambió mucho, poco, sigue igual? Bueno, buenas noches, apreciado Luis. Efectivamente, como bien tú dices, desde el año 2019 que se produjo un estallido social, acá en Chile se produjeron distintos procesos políticos que finalmente conducieron a un acuerdo de la clase política que estableció la elección de una convención constituyente
para que redactase una nueva constitución que reemplazara a la de 1980. Esa elección de esos constituyentes redactaron una constitución que es la que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Y en esa hay dos alternativas. Una, rechazo ese texto, esa propuesta que ha hecho esta convención, y el otro sería el apruebo. Según las encuestas, triunfaría el rechazo, pero de todas maneras es una elección abierta. Respecto a lo que es la economía, bueno, en concordancia con el tema de la pandemia y la crisis producto de la guerra en Ucrania, Chile había un proceso que era no conocido acá para las nuevas generaciones, que es la inflación. Entonces, a ser un país sin inflación, hemos tenido ahora un proceso inflacionario que se estima que produzca una tasa del 12% este año. A su vez, todo el proceso de esta convención constituyente ha creado cierta incertidumbre, ¿cierto?, a los inversores, porque algunas personas piensan que esta constitución puede traer ciertos elementos que causen cierta incertidumbre, diríamos, en el proceso de los inversores, por cuanto es una constitución, diríamos, bastante progresista, se pudiera definirla de alguna manera. Lo cual, por cierto, pone en cierta contradicción con lo que ha sido la tradición liberal de Chile en los últimos 30 años, que, por cierto, produjo muchos beneficios en términos objetivos a la población chilena. Recordemos que cuando se restauró la democracia el año 90, Chile era un país con aproximadamente 40% de la población en pobreza. Luego de 30 años de crecimiento interrumpido, esa tasa de pobreza se o menos 10%. Entonces, diríamos que objetivamente hay un desarrollo de la economía y sobre todo de las condiciones materiales de existencia del chileno medio. Por cierto, existía descontento que se fue formando en el interior de la sociedad, ciertos abusos empresariales, diríamos, que se fue incubando, y quizás la clase política actuó a este fenómeno. Carlos, y eso es, perdón sí, que te interrumpa, Carlos, pero estamos teniendo algún problema de comunicación. Voy a hacer una brevísima pausa a ver si podemos ajustar, porque hay demasiada gente interesada en tu análisis de lo que está pasando en Chile estamos teniendo algún problema de comunicación. Voy a ajustar enseguida esto. Vamos a hacer nosotros una brevísima pausa y enseguida ya vamos a volver con Carlos Medina. Vamos a ajustar esto porque el tema es qué está viviendo hoy Chile, qué expectativa hay y cómo lo ven desde Chile a Paraguay. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, volvemos y estamos en comunicación con Carlos Medina, repito, director de la Cámara Chileno-Paraguaya de Comercio. Hola, Carlos, perdón por esta interrupción. Nos estaba contando, bueno, la situación de Chile hoy. Sí, bueno, como te comentaba, la economía ha seguido con crecimiento. La principal exportación de Chile es el cobre, se ha seguido con bastante auge en los últimos 2 años, en concordancia también con el cambio hacia la matriz de electromovilidad. Tú sabes que el cobre es un elemento esencial en todas las nuevas tecnologías de lo que es la movilidad, tanto de lo que es camiones, autos, buses, todo necesita una gran cantidad de cobre para su funcionamiento, y Chile es el principal productor de cobre en el mundo. A pesar de que toda la matriz productiva de Chile ha cambiado bastante, se ha diversificado mucho, la exportación minera sigue siendo el 60-70% de lo que Chile exporta al mundo. Entonces, diríamos que a pesar de todas las turbulencias que hay en la economía mundial, la economía ha seguido creciendo. Pero lo que sí ha pegado bastante en el bolsillo del chileno medio es el proceso inflacionario, que tiene un fuerte componente internacional con el alza de los alimentos, y también todo este proceso de convención constitucional en Chile ha traído, por supuesto, incertidumbre, muchas políticas de inversión, muchos proyectos están aún expectantes a lo que va a pasar en el plebiscito del próximo mes, y eso, por supuesto, trae cierta inconformidad, diríamos, en los sectores empresariales chilenos.
Y los niveles de inversión, Carlos, Chile siempre ha sido, digamos, uno de los lugares favoritos del capital extranjero, o sea, uno de los países que ha traído mayor capital o mayor cantidad de inversión extranjera. ¿Eso ha cambiado con los últimos acontecimientos en Chile o ese flujo se mantiene? Ese flujo ha seguido, diríamos, cierto nivel normal, pero por supuesto hay mucha expectación también con lo que va a suceder en el plebiscito, por cuanto también este proyecto de constitución incluye algunos elementos, diríamos, que producen cierta incertidumbre en la parte de que es protección del medio ambiente, se establecen normas más estrictas para lo que es una inversión, atendiendo fundamentalmente que Chile es un país minero y gran parte de la inversión que llega a Chile va precisamente al sector minero. Entonces, diríamos que si bien ha seguido llegando la inversión extranjera a Chile, hay expectación a lo que va a ocurrir en el plebiscito del próximo mes de septiembre. Ya, y yendo un poco a la relación, Carlos, de Chile con Paraguay, bueno, vos estás al frente de la Cámara Chileno-Paraguaya. Para Paraguay, Chile sobre todo ha sido un mercado para la carne fundamental. Hoy, ¿cuáles son esas relaciones y cómo ven ustedes desde Chile a Paraguay, que también hemos tenido, digamos, situaciones políticas complicadas, también nos ha pegado la inflación, por supuesto? ¿Cómo nos ven desde allá? Bueno, hasta hace poco existía bastante desconocimiento, a pesar de la cercanía geográfica, a lo que era Paraguay, a lo que eran sus potencialidades, sus oportunidades. En eso hemos venido trabajando mucho en los últimos 4 o 5 años en nuestro gremio, en las embajadas de Paraguay en Chile, de Chile en Paraguay. Y ahora hemos puesto ya en conocimiento de gran parte del empresariado chileno todas las oportunidades que existen en Paraguay. Inclusive ahora podemos comentar de que en el próximo mes de septiembre, el 8 y 9 de septiembre, se va a desarrollar en Asunción el programa Invest in Paraguay, que es un programa, un gran evento que va a desarrollar Rediex con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cámara de Comercio Nacional de Comercio de Paraguay, para precisamente llevar inversiones a Paraguay. En eso podríamos comentar que existe un gran entusiasmo de los empresarios chilenos por ir a desarrollar proyectos en Paraguay. Ya se están desarrollando, pero pensamos que se van a desarrollar muchos más. Nos han llegado muchas consultas de muchas empresas que van a asistir a este evento de septiembre y creemos que vamos a tener muchas novedades muy positivas respecto a lo que son empresas e inversionistas chilenos en Paraguay próximamente. ¿Y cuáles son las áreas en las que hay mayor interés de potenciales inversores chilenos en Paraguay? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer en el área de maquila, en el área de procesamiento de alimentos, también en el área farmacéutica, en el desarrollo de proyectos inmobiliarios para la clase media en Paraguay. Diríamos también en la parte textil, existe mucho interés por ir a desarrollar fábricas en Paraguay para exportar posteriormente hacia los países del Mercosur y de otras naciones también. Yo creo que todavía existe un desconocimiento en Chile de lo que es el Paraguay como país receptor de inversiones, y creo que eso va a ir tomando un mejor semblante, diríamos, en los próximos meses, porque tenemos más o menos, aproximadamente hay un interés de unas 40, 50 empresas chilenas por ir a desarrollar proyectos en Paraguay en los próximos meses. En consecuencia, yo creo que ese evento que se va a desarrollar en septiembre en Paraguay va a ser un punto de inflexión en que va a significar la llegada de muchos inversionistas chilenos a Paraguay. A su vez, también diríamos que el proceso político en Chile también ha traído mucha incertidumbre y muchos family office están desarrollando inversiones en la región y en otros países también. Entonces, quizás esa incertidumbre, ese problema político que está viviendo Chile, esa incertidumbre puede significar un punto a favor para que inversiones chilenas se desarrollen y se establezcan en Paraguay. O sea, ¿existe el riesgo de que capitalistas chilenos decidan emigrar y hacer inversión en otros países en América Latina? Quizás diríamos no como una especie de estampida de capitales, pero sí
toda esta incertidumbre que se ha producido en los últimos 3 años ha significado que muchos fondos de inversión chilenos vean la alternativa de invertir fundamentalmente en la región. Antes del estallido social del año 2019, aproximadamente solamente el 30% de las inversiones de los family office de Chile estaban en el exterior. Ahora ese proceso se ha dado vuelta, digamos. Ahora el 70% de esos capitales están radicados en países del exterior. Con respecto, Carlos, a, digamos, el mito que corre o el miedo de algunos sectores, sobre todo económicos, en Paraguay y en otros países de la región, de que Chile pueda ir hacia lo que en algún momento, bueno, lo que hoy es Venezuela o Cuba. Eso es, digamos, una fantasía, es impensable que un país tan institucionalizado como Chile, digamos, pase a sumarse a la lista de estos países que están con situaciones tan complicadas por cuestiones políticas. Yo creo que no, porque las instituciones políticas de Chile son bastante sólidas, existe una separación de los poderes del Estado bastante marcada, pero lo que es cierto, diríamos que hay una parte racional de la economía que diríamos que es sólida en Chile, pero también existen factores emocionales. Y si hay, por cierto, incertidumbre, si hay cierta conmoción social, los capitales, por cierto, pueden también emigrar a otros países. Eso es una realidad. Vivimos un mundo incierto y en eso tampoco escapa la realidad chilena. Ahora, muy importante esto que explicaba Carlos, más allá, digamos, de los giros que pueden dar los gobiernos de turno hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando se alcanzó un cierto nivel de institucionalidad, los virajes nunca son violentos. Sí, efectivamente. Pensamos que en Chile la situación es así, a pesar de todos los vaivenes políticos, de la incertidumbre, a lo cual no estábamos, por cierto, como bien tú decías, no estábamos acostumbrados los chilenos, que era un país bastante predecible. No obstante eso, yo creo que las líneas generales de la macroeconomía y de las instituciones políticas, que es muy importante que sean independientes unas de otras de los poderes del Estado, yo creo que es una garantía de que a pesar de todas estas turbulencias, la economía chilena va a seguir creciendo y diríamos en general el país va a seguir siendo estable. Bueno, no puedo dejar de preguntarte, Carlos, en estos últimos minutos, ¿cómo ves la región? Porque nosotros, bueno, estamos un poco atados a Brasil y Argentina. Argentina que no termina nunca de salir, parece que de su terrible crisis económica. Y Brasil que también está ahora ante la incertidumbre política, el posible retorno de Lula, el intento del presidente Bolsonaro de reducir, digamos, la brecha que hay hoy en las encuestas. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando acá en la región? Yo creo que vivimos tiempos inciertos, eso es cierto. Se podría decir que hay una cierta tendencia a los gobiernos de izquierda en la región. Lo importante es que las instituciones políticas se sigan siendo sólidas y lo más independiente posible. Yo creo que eso es fundamental. No olvidemos que lo que ocurrió en Venezuela es precisamente porque las instituciones políticas eran bastante débiles. Y al existir esas instituciones políticas débiles es mucho más fácil que pueda ingresar los populismos. Entonces creo que eso es muy clave en lo que va a ocurrir en Sudamérica en los próximos años. También creo que es muy importante que siga la integración comercial entre nuestra región, diríamos, entre nuestros países. Eso crea empleo, fomenta la inversión, da oportunidades comerciales, sobre todo a las pymes. Yo creo que en eso es muy importante que se siga desarrollando, y en eso yo creo que la relación comercial que existe entre Chile y Paraguay es muy importante, es un ejemplo para el resto de la región. Creo que eso es destacable. Bueno, y una cuestión final, porque tocaste un tema clave, Carlos, el tema de las instituciones, de la debilidad de las instituciones de estos países que lamentablemente fueron malográndose. ¿Cómo ven ustedes a Paraguay? Porque una crítica interna fuerte que tenemos es la debilidad institucional, sobre todo de aquellas áreas claves para realizar el arbitraje, digamos, de nuestros mercados. Estamos hablando de la justicia, de la fiscalía. ¿Cómo ven ustedes eso desde Chile?
Bueno, en Chile no hay mucho conocimiento de esa situación que hay en Paraguay. Por cierto, todos los procesos pueden ser perfectibles, diríamos. Pero yo creo que en eso la comunidad, la sociedad, diríamos, no solamente ustedes como los periodistas, sino que en general la sociedad civil tiene mucho que ver en eso, en que siempre las instituciones deben estar sometidas a control, diríamos, de los ciudadanos. Yo creo que eso es muy importante, porque los populismos están ahora en boga en todo el mundo, diríamos, y creo que esos son una gran amenaza para nuestro desarrollo. Por eso creo que estar atentos siempre es muy importante. Carlos Medina, un gusto, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste y realmente creo que es información muy útil para nosotros de lo que está pasando en Chile, de esta relación con Paraguay y de cómo nos ven desde allá. Carlos, muchísimas gracias. No, un gran abrazo. Saludos. Carlos Medina, director de la Cámara Chileno-Paraguaya de Comercio desde Los Ángeles, esto es en el sur de Chile. A partir de ahora nosotros vamos a hacer contactos también con la Argentina, con Brasil, que dicen los economistas de cómo se están moviendo esos mercados, porque bueno, más allá de los desafíos que tenemos nosotros como país, que tenemos que resolverlos nosotros, obviamente la región es clave para las oportunidades que podamos tener. Así que vamos a estar nosotros con esta vinculación permanente, los temas locales y también a nivel regional, que es lo que está pasando. Nos vamos, que tengan todos un feliz resto de jornada.